Vincent. Ben, pasamos entón, temos un tempiño para o debate. Rogo que, igual que a mañá, quen pida a palabra, que levante a mão, se lle dará o micro, que se identifique para sabermos todos quen fala, faga as preguntas, comentarios, suxerencias, o que estime pertinente. Como decía outro, menos insultos, admítese de todo. È comprensibile parlare lentamente. Ben, a tarde pode ser pesada, pero seguro que hai temas que nos poden preocupar a moitos, non? Ou a todos. Eu, un pouco por abrir fogo, unha das cuestións que nos últimos anos, polo menos, que eu detectei no noso ámbito, no ámbito galego, hai algúns anos, incluso, non vou dicir a contraposición, pero sí a distinción que se pretendía facer ou que se pretende facer en algúns ámbitos entre patrimonio material e patrimonio inmaterial, non? Eu creo que o que levamos hoxe oído en todo o día, eu creo que está claro que non podemos facer esa distinción que se pode facer a efectos a mellor administrativos ou de digamos, de encapsulamento para traballar, pero evidentemente non para de xeito conceptual ou para entender e moito menos para traballar de cara á comunidade, non? Aquí hai expertos antropólogos, museólogos en antropoloxía, en antropoloxía, todas esas ramas que nos poden ilustrar sobre este punto, pero digo isto porque aínda moitas veces en medios ou, bueno, en ámbitos mediáticos, pois parecen querer contrapoñer estes dous aspectos do patrimonio, non? O material ou inmaterial, non? En cambio, non contrapoñen, casi nunca, o que é o patrimonio real, que nos entendemos como que é o patrimonio e o patrimonio virtual, é dicir, as novas tecnoloxías. Entón, hai un totum revolutum, se confunde o virtual co real, se dá moitas veces, eso todos o sabemos, máis importancia ao virtual e ao tecnolóxico que realmente a herdanza patrimonial, e iso pode ser un problema, ao meu modo de ver, vostedes dirán. Boa tarde. Xosé Carlos Sierra, Museo Etnolóxico en Ribadavia. Bueno, creo que Vincenzo, en castellano, ¿entiendes mejor? Sí. Bueno. Vamos a ver. De todas las cuestiones que has planteado, a mí me interesaría, digamos, que comentaras un poco más lo que supone como experiencia, como fórmula de musealización, el caso del Quai Branly en París, en el sentido de lo que tú avanzabas, conforme, de manera que lo que se ha desarrollado en la musealización del Quai Branly, de alguna manera elimina, por una parte, la competencia antropológica en el planteamiento del museo y de la otra separa, desviste, aparta el contexto sociocultural de origen de los fondos y colecciones en beneficio de la presentación de la pieza del objeto como una pieza ya no etnográfica o antropológica, sino como una pieza artística. Entonces, esta tendencia, que no solamente está desarrollando en Europa el caso del Quai Branly, sino que muchos otros museos, de los grandes museos postcoloniales europeos, por ejemplo, el Tropenmuseum de Ámsterdam, en el cual se plantea que su reconversión en museo de arte, con la intención confesada de destacar la individualidad del creador
frente al anonimato de la sociedad que produce un bien cultural. Entonces, me gustaría un pequeño desarrollo de esta cuestión. Ringrazio Carlos Serra perché, diciamo così, credo abbia chiarito bene diciamo, quello che è considerato dalla comunità degli antropologi un problema. Vi è un fronteggiamento tra arte e antropologia, e l'antropologia sta diciamo un po' arretrando in alcuni musei, laddove diciamo, la prospettiva artistica sta guadagnando i musei etnografici. Facciamo un momentino, cerchiamo di riflettere su un aspetto. I musei etnologici hanno un problema. Il professor Ainar stamattina ha parlato di collezioni che sono nate sotto il colonialismo e che devono oggi reinventarsi la missione. Una maniera per reinventarsi missione è trasformare da museo etnologico compromesso con la colonializzazione, reinventandola come museo artistico. Questa è una scelta. Un'altra scelta, a mio avviso, ed è la scelta che ha fatto il Cambrelli, una scelta, ripeto, che apre al collezionismo e alla commercializzazione, non apre soltanto all'estetizzazione. Fa l'occhietto, si dice in Italia, no? L'occhio ai commercianti di arte prima. È una maniera per reinserire il commercio di questi oggetti. Allora, vi è un altro modo, a mio avviso, più autorevole per pensare i musei etnologici con collezioni etnologiche nel presente. È quello di chiedere alle comunità della diaspora, si intende? Comunità di immigrati, associazioni delle migrazioni che nascono nelle comunità di emigrazione, di leggere questi oggetti che sono stati il prodotto di una rapina e di una, diciamo, dell'impero coloniale. Riuscire a farne uno strumento di dialogo interculturale per fondare una nuova modalità di cittadinanza attiva. Questo è il museo contemporaneo di etnologia. Gli oggetti di questo museo, per esempio un museo come il Pigorini, sono oggetti che sono tracce della storia della colonizzazione e della ricerca scientifica. Sono tracce, diciamo così, della diversità culturale, ma sono anche tracce per un dialogo interculturale nel presente con le comunità di immigrati in Italia. Credo che questa sia una nuova missione importante per i musei etnografici, che non necessariamente devono avere una modalità, diciamo, estetica che cancella il passato sia della competenza scientifica sia della competenza della cultura nativa che li ha prodotti. No hay nada más, sí, tiene que ver. La cornamusa. Sí. Yo quería comentar en relación a esta idea del patrimonio inmaterial, que es un concepto que realmente genera mucho debate y que al final es difícil de definir, porque yo creo que inmaterial, al final hay poca cosa, ¿no? Todo acaba concretándose en un documento, en una cinta grabada, en un algo material que registra este testimonio, ¿no? Pero sí me parece importante señalar que el concepto de patrimonio inmaterial, en términos internacionales,
sirvió para romper con una tendencia de patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad que realmente estaba muy centrada en Europa y en un tipo de patrimonio arquitectónico, artístico, monumental, que para muchos países era algo absolutamente ajeno, ¿no?, a su realidad. Entonces, la idea de patrimonio inmaterial como apertura de mente, sobre todo en relación a muchos contextos políticos, me parece sugerente e importante porque en realidad lo que está haciendo es esta idea antropológica de también es patrimonio la fiesta, el carnaval, las costumbres, ¿no? Y también esto tiene que estar en los museos, ¿no? Las convenciones acaban siendo esto, cuestiones administrativas que complican mucho, pero sí creo que rompió con este esquema eurocéntrico de un patrimonio muy centrado en una visión histórica y una visión arquitectónica y artística, ¿no? Y en ese sentido, desde estos países uno comprende mucho mejor la importancia de la idea de patrimonio inmaterial, ¿no? Se posso... Sì. Anche a me mi trovo molto a condividere, anche per me, diciamo, c'è una circolarità tra materiale e immateriale, ma l'immateriale è stato lo strumento polemico, un dispositivo critico nei confronti del museo e del patrimonio occidentale, ed è importante in questo che abbiamo rilevanza. E poi ha uno statuto diverso, perché parla di performance. Che cos'è l'immateriale? Se voi mi chiedete una definizione di patrimonio immateriale, il patrimonio immateriale è una performance che ha un sapere incorporato. Sapere incorporato vuol dire che non è un sapere testuale, ma è un sapere nel corpo. E questa è una grande rivoluzione dal punto di vista della nozione del patrimonio. Sì. Bom, boa tarde, António Nabais, de Portugal. Bom, eu ando há 30 e tal anos, ou quase 40, nos museus e do património. Eu não sei se me entendem bem. Entendem? Sim. E para mim o património foi sempre património material e imaterial. Património cultural, para mim, sempre foi as duas coisas. Eu não consigo separar um objeto que é material do imaterial. Houve alguém que o concebeu e nesse momento de concepção, sim, foi imaterial, não se viu. Agora, quando me chamam, em Portugal foi classificado o fado como património da Unesco, mas o fado para mim também é material. Eu ouço, eu canto, estou a materializar. Agora, onde é que está essa diferença? Eu creio que a nível de alguns setores, alguns serviços culturais, e a Unesco também foi pensado por isso, estão a endeusar muito o património imaterial. E, de facto, a ignorar que durante anos, durante 1850, como disse aqui o professor, quando a etnologia começou, de facto, a desenvolver um trabalho de campo, de terreno, a recolher, a construir museus, esses etnólogos recolhiam património cultural, era o material e o imaterial. Agora, a questão que eu levanto, como pessoa ligada aos museus, é que estamos a fazer uma coisa de facto que é a fazer recolhas, a registar, a escrever, a filmar aquilo que dizem que é imaterial. Mas eu não sei se isso é preservar totalmente, ou melhor, não é preservar o património. Para mim, preservar o património era preservar o saber fazer desses cidadãos que sabem construir barcos, que sabem construir, sabem cantar, sabem, portanto, há um saber fazer que está a desaparecer e que, no fundo, com esta política do desenvolvimento do imaterial, não estamos a proteger esse saber fazer. Porque só o filmar e o gravar não basta. O preservar o património é preciso dar continuidade. É preciso preservar essas novas tecnologias. E como é que se preservam? O saber fazer.
É dando continuidade a esse saber fazer. Não copiar, mas as técnicas tradicionais para levar a fazer novos panos artísticos, como as tecedeiras durante séculos fizeram, mas foram criando, foram renovando. Pronto, esta é uma questão que eu levanto aqui aos dois oradores, que eu gostei de facto, concordo, estou de acordo com as questões que levantaram, mas creio que esta questão do imaterial não está muito bem vista a nível, já não digo só a nível de alguns países, mas eu acho que mesmo a nível internacional, porque a Unesco acho que endeusou demais o património imaterial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El patrimonio inmaterial, en realidad, yo creo que ha quedado, el concepto en sí, ha quedado como superado, si me permiten la expresión, por esta última convención, que es de la diversidad de expresiones culturales, que es una convención que no viene de patrimonio, que viene de cultura, de industrias culturales y creativas, pero que está demostrando que desde esta concepción de diversidad de expresiones encontramos un punto que unifica todas estas nociones que se habían ido derivando, y que el conflicto ya estaba en el vínculo entre patrimonio cultural y patrimonio natural. Allí también había una discusión eterna. ¿Existe realmente un paisaje natural que no haya sido humanizado? Hay algunos, pero muy pocos, pero en realidad la idea de paisaje natural también, o de patrimonio natural, también tenía muchas críticas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de un paisaje sin hablar de cultura, ¿no? Sin hablar del acto del hombre en este paisaje? O sea que siempre ha habido conflictos en estas definiciones de patrimonio, pero yo creo que la idea de diversidad hoy y de expresión cultural permite superar muchos de estos debates y al final está diciendo lo mismo que decíamos ahora, que es cómo proteger en definitiva el conocimiento, los saberes. Y cómo protegerlos y darles continuidad, porque esto me parece fundamental, es decir, no solo de una forma estática y pesebrista, sino que es que realmente esto es la base de la creatividad y la innovación. Es decir, si no hay este conocimiento de estos saberes, no podemos generar contemporaneidad. Y ahí creo que está el gran reto. Desvincular la idea de patrimonio de la idea de protección. Porque parece como si siguiéramos en el estereotipo de lo estático, lo pesebrista, ¿no? Lo turístico, parque temático, que no tiene vida. Y le estamos negando su principal función, que es la de conocimiento, para generar innovazione. E dare nuove occasioni, l'idea di salvaguardia non è l'idea di conservazione, è proprio opposto. Nell'idea, nei beni immateriali, nel patrimonio immateriale, intangible heritage, è immaginato la salvaguardia, che vuol dire dare nuove occasioni di performance, perché il saper fare possa riprodursi e, diciamo, innovarsi con creatività culturale. Eu teño me parece a min, hai unha cuestión nesto dos pactos e as convencións, os convenios internacionais coa UNESCO ou con outros organismos, me dá a impresión de que os estados, polo menos o Estado español, como diría un chaval, pasa ampliamente, non? Porque vemos a carta de non sei onde, a carta do patrimonio subacuático, a carta do... te facía referencia aos recortes culturales, non? Os recortes en cultura, non? A mí me dá a impresión de que eso está ben para os foros nos que nos movemos nós, quedamos tan moi anchos con estes convenios e estes pactos que firma o Estado, este caso o Estado español ou calquer outro Estado coa UNESCO, pero despois na práctica opera pouco. O sea, si fora un asunto económico ou se fora un asunto na Constitución, pois unha chamada de Berlín a Madrid arregla todo. Pero unha cousa desas Berlín nunca chamará. O sea, para isto do patrimonio Berlín nunca chamará.
nunca collerá o teléfono para que alguén lle dé unha explicación de que pasa co patrimonio, co cumplimento de tal convención ou de tal pacto que firmaron coa UNESCO. Ese, para min, é un problema. Sí, aunque es importante, esto es así con las convenciones de patrimonio, pero es distinto con la Convención de la Diversidad. ¿Por qué? Porque la Convención de la Diversidad tiene detrás un fondo económico importantísimo. Sí, los estados, porque es protección de la producción cultural, es decir, seamos realistas, estamos hablando de mercado, estamos hablando de temas económicos. Entonces, hay un fondo para la diversidad cultural donde hay bastante dinero y donde los estados, digamos, pueden presentar candidaturas y propuestas. Estas candidaturas y propuestas no vienen del Estado, vienen de los museos, de las comunidades, vienen de las iniciativas. Entonces, ahí la cosa cambia un poco, porque con la Convención de la Diversidad hay un compromiso no solo en términos de declaración de intenciones, sino un compromiso económico real. A nivel europeo exactamente igual, es decir, Europa está apostando por la economía cultural y creativa y Europa está apostando porque esta diversidad de expresiones culturales realmente sea la base de todo lo que son los nuevos emprendimientos y los nuevos empleos y las nuevas estrategias de creación de riqueza. Y en ese sentido creo que es una oportunidad que hasta ahora, es verdad, no había sido nunca así, pero ahora sí estamos hablando de impacto económico, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero con el que hay que saber jugar desde la sociedad y desde las instituciones. En ese sentido, en Alemania, la Coalición para la Diversidad de las Expresiones Culturales es una coalición independiente del gobierno que lo que está haciendo es vincular las iniciativas sociales y ciudadanas y apretar, o sea, realmente funcionar como un pool de presión al gobierno para que se respete y para que se distribuyan bien los recursos que existen, y son muchos, en relación a esta diversidad. Hay fondos y son fondos importantes en este caso. Finora credo che, per riprendere il discorso che hanno fatto i colleghi questa mattina, l'UNESCO in molti luoghi è una grande illusione, come anche il turismo. È una grande illusione di risorse economiche che verranno, di desarrollo, di sviluppo. Molto lentamente. Sì. Per questo servono gli antropologi, per fare ricerche critiche anche sulle grandi illusioni. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que les voy a explicar una anécdota. En la cátedra UNESCO hacemos formación y siempre durante los cursos de formación visitamos la UNESCO en París. Y uno de los estudiantes, muy crítico, antropólogo, muy crítico con la UNESCO, como todos lo somos, cuando terminó la visita y salió, nos dijo: bueno, esto de la UNESCO es un mastodonte increíble de burocracia y tal. Dice, pero si no existiera, habría que inventarlo, porque realmente la idea, la ilusión, la necesitamos, ¿no? Y, bueno, con todas las críticas. Prudencia. Sí. No. No, digo que ya me acaba de plantear o tema de que o da diversidade cultural que non ten connotacións económicas hasta certo punto, porque o vencello entre o concepto de diversidade cultural e o concepto de biodiversidade, sumado e conectado co tema dos dereitos dos povos indígenas, iso ten un enorme impacto sobre as industrias farmacéuticas e a patente dos xenéricos dos medicamentos. Sí. E aí está a gran batalla, ese tema. É dicir, que hai un tema moi polémico, porque evidentemente está se xogan aí moitos cuartos, moita xente. É dicir, que en ese sentido non é inocente ese debate, non? É un debate moi perverso, non? O tema das paisaxes culturais y todo ese asunto, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que es donde está la función social de los museos, ¿no? Es decir,
tarea de empoderar a las comunidades para que realmente sean conscientes de cuáles son sus derechos en relación a estos saberes. Porque esto es fundamental, es decir, y está pasando en países latinoamericanos, en muchas comunidades indígenas, ¿no? Que las patentes las hacen las multinacionales precisamente porque estas comunidades no son conscientes de que estos saberes tienen un valor. Entonces, ahí está el papel de los museos del futuro, ¿no? Y por eso yo lo ligaba mucho con esta función educativa y formativa. De feito, nas novas museoloxías hispanoamericanas, eses pequenos museos locais que están proliferando polos países andinos, por México e tal, están precisamente operando sobre esta concepción do patrimonio. Ese que de alguna forma recontextualiza o patrimonio de outra maneira, utilizando un pouco o concepto do profesor Padiglioni sobre o efecto Corniche, o efecto marco, é dicir, que a pertinencia das relaciones de mediación que contextualizan as cousas, evidentemente, en ese sentido, os museos poden, de alguma maneira, provocar unha importantísima, e o están a facer, reflexión sobre o tema do patrimonio como herdanza a todos os niveis, histórico, medioambiental, natural, das comunidades, en este caso, as comunidades indígenas de Latinoamérica. Y ahí, si me permiten, se abre una vía muy interesante de cooperación internacional, porque muchas de estas comunidades están demandando expertos en el campo de los museos y del patrimonio para que les ayuden en esto, ¿no? Desde una concepción de la cooperación que ya no es la concepción tradicional de ir allí y explicarles lo que sabemos, sino de cooperar, es decir, de trabajar juntos para construir esto, pero es necesario que mucha experiencia acumulada en Europa dialogue con lo que está pasando. Y ahí se abre una vía que yo creo que también es fundamental para los pequeños museos de acá, que es la vía de la cooperación y de este diálogo con otras realidades, que abre mucho la perspectiva, las miradas y le da esta otra función, ¿no?, a los museos de acá, ¿no? Alguna cuestión? Si non, agradecendo a participación dos relatores desta tarde e a presencia de todos vostedes, citámonos para mañá ás 10 da mañá nesta mesma sala. Moitas gracias.